Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 5, Recursos para el aula, estrategias para maestros y profesores. Bueno, en esta clase, digamos, vamos a continuar hablando de recursos para las personas con problemas de atención, pero vamos a hacer hincapié en recursos que pueden usarse en el aula y cómo manejarse en la escuela. Y esto tiene que ver tanto como docentes que estén, eh, eh, para los acompañantes, ¿sí? Tenemos que partir para los papás también, saber qué cosas podemos compartir con los docentes como estrategias. Pero antes de comenzar por los recursos, hay que tener en cuenta que el espacio, digamos, del aula es ya de por sí una situación que tiene sus complejidades, ¿no? Primero por la cantidad de distractores. Los distractores son los compañeros, o sea, es la docente, digamos, la cantidad de cosas pegadas en el aula, ¿sí? En los alrededores, digamos, todos eh, las mesitas con sus sillas y todos los materiales que hay alrededor. No es solamente lo que está pegado en el aula. O sea, ya de por sí el aula, ¿sí? Implica un desafío para los chicos que tienen dificultades de atención. Incluso ya al entrar y saber cómo acomodarse sin tirar todo, ¿sí? ¿No? Para los que tienen impulsividad. Entonces, lo que vamos a hablar tiene que ver con cosas que quizás enseñarlas o practicarlas. No es solamente que se tienen que hacer dentro del aula, sino que es como algo que después se tiene que continuar en casa, en algún espacio terapéutico externo, ¿sí? Donde todo sea más fácil de poder entender, de que el chico tenga el tiempo para entender el sentido de lo que estamos haciendo o de lo que le estamos pidiendo para, digamos, en estos chicos que pueden comprender el objetivo al que queremos alcanzar, el sentido de por qué lo queremos hacer. Es importante decírselo. O sea, esto va a terminar siendo una motivación. Va a ser una motivación el hecho de por sacarte una buena nota, va a ser una motivación el, el- el poder cumplir con una pauta que se dio. Un poco por los refuerzos que uno brinde, ¿no? Por las felicitaciones y todo, pero bueno, de a poco esto se va internalizando mucho más fácil de lo que digamos, puede pasar en chicos con otro tipo de patologías, donde la comprensión de la situación del sentido de la actividad está totalmente obturada o que complica o que no puede establecerlo, ¿sí? Bien, dicho esto, pasamos a hablar de los recursos. Tenemos que tener en cuenta que antes de pensar, bueno, vamos a poner en práctica tal cosa, vamos a poner en práctica cosa, era esto que Alex decía, ¿no? Todos eh, lo que implica un aula. Entonces, tenemos que poder recabar información. Si no podemos participar del aula, tenemos que recabar la información. Y si podemos, por ejemplo, un acompañante puede ir antes de que el chico ingrese al aula, si es la primera vez, ¿no? Como para hablar con algún docente y preguntarle, bueno, ¿cuántos alumnos van a ser? ¿No? Porque pensar en recursos implica tener en cuenta todas estos aspectos, ¿no? No es lo mismo si uno si el chico va a tener que copiar de un pizarrón verde o negro habitual como con en el cual se usa tiza, que de una pizarra blanca, digamos, donde se use un lápiz especial o la magnética, electrónica, digital, o sea, son diferentes tiempos, ¿sí? En que tiene para poder copiar. Eh, en algunos va a depender de la buena letra de la profesora o de la maestra y en otros no, porque, bueno, es lo que la computadora, lo que la digitalización o la electrónica nos permite, digamos, con lo cual va a ser quizás más claro.
pero también tiene un ritmo cuando alguien copia, digamos, a veces necesita más tiempo, digamos, como para poder eh, copiar todo lo que está, justamente por la desatención que hace que a veces se pierda lo que está haciendo. Entonces, vamos a ver algún recurso para esto, digamos, que podamos como asegurarnos que el chico copie todo lo que tiene que copiar. Bueno, ¿cómo es el aula? ¿Cómo está ubicada? ¿Qué mobiliario tiene? ¿Sí? Y también qué mobiliarios tiene que aprender a usar el chico por las características del colegio en el que está. Por ejemplo, en algunos colegios de doble escolaridad hay lockers donde los chicos dejan sus materiales o algunos de los materiales, ¿sí? Para no andar de un lado a otro con todo o en algunas aulas, algunos de los libros quedan guardados ahí y se van usando de vez en cuando. Bueno, el uso, digamos, de este tipo de lugares y saber dónde encontrar las cosas y saber que si dicen, bueno, no vamos a hacer tal cosa, hay que ir a buscar tal material, ¿sí? A algún lado, o que si cambia de día, o que si como... No es lo mismo que vos tengas en tu casa y que en tu casa tu familia te pueda ayudar a preparar lo necesario, ir chequear las cosas que se van perdiendo y que hay que reponer, ¿sí? Que con respecto a esto, digamos, sí, es muy probable que pierdan cosas, digamos, en un principio sobre todo, después, bueno, puede haber ciertas rutinas que se vayan incorporando y que esto disminuya, pero la verdad que si a cualquier familia uno le diría, tengan en cuenta que a todos los chicos les pasa que pierden cosas, además de ponerle el nombre a las cosas para que las pueda recuperar em, digamos, hacerle algún tipo, si no quieren ponerle el nombre porque ya son más grandes y no quieren, bueno, ponerle algún tipo de referencia, como, no sé, una cintita de color, no sé, algo como para que él pueda discriminar que ese es su lápiz y no el del compañero. Eh, bueno, eso es importante. Y por otro lado, sí tener siempre el repuesto en casa. O sea, eh, desgasta mucho, tanto al chico como a la familia, esto de, bueno, y al principio los va a perder, y cada tanto le va a pasar, y es parte de su dificultad. No lo hace a propósito, no lo hace, digamos, porque es descuidado, lo hace porque tiene un límite en esas cosas, ¿no? Entonces, acá no hay chicos con problemas de motrices, en algunos casos sí, bueno, hay que trabajarlo personalmente, pero si no los hay, si los chicos pueden pintar o quizás no respetan los límites, pero pueden, no tienen dificultad para pintar, digamos, quizás utilizar, eh, no sé, no los lápices más caros de colores, no comprarle el mejor lápiz de color, a menos que obviamente sea necesario porque algún terapeuta se lo pidió, digamos, porque de otra forma no pueden. Pero si no, comprar quizás los más baratos y tener varios, digamos, como para poder, eh, digamos, no sufrir tanto cuando hay que reponerlos, ¿no? Eso no quiere decir que no se trabaja con el chico para que deje de perder cosas, pero bueno, convengamos que es algo esperable, sí que suceda. Bueno, obviamente, diferenciando lo que es la primaria o los primeros años de escolaridad con lo que son eh, lo que es la secundaria bueno, la parte donde se trabaja con adolescentes, depende del país donde estén, debe llamar de distintas formas, digamos. Eh, bueno, acá tenemos que darnos en cuenta de la diferencia en cuanto a que de repente vamos a tener uno o dos maestros, además de los que son de materias especiales, ¿no? Como música, educación física, ¿sí? Inglés, ¿no? Que en general son otras personas, digamos. Pero de base, los que siguen al chico, en general en los primeros años son dos personas, o es una. Después se agregan, o después pasan a ser dos, o por lo menos acá es así, en este país es así, ¿no? Y después pasan a ser muchos más, digamos, ¿no? Los que están habitualmente en el aula. Ni hablar de secundaria, donde cada materia puede llegar a tener un único profesor, entonces uno tiene
10 materias, tiene 10 profesores con modalidades, con formas de hacer distintas, por más de que, digamos, la mayoría de las instituciones tienen un formato general, digamos, después cada profesor puede decidir a muchas cosas. Entonces, esto es muy confuso a veces para chicos, con lo cual esto también es algo a tener en cuenta cuando se piensa en los recursos, ¿no? ¿Qué puede servir? Por eso es importante empezar lo antes posible, porque cuando son menos personas, digamos, estas personas pueden ayudar. Cuando son más personas, es difícil que todos tengan la disposición para la ayuda y además porque eh, para la misma persona que acompaña al chico en el aula es muy difícil ponerse de acuerdo con tanta gente, ¿sí? Entonces, si se empieza con el chico más chico, eh, el mismo, el mismo alumno va aprendiendo recursos y ya después no va a necesitar tanto apoyo del externo, sino que ya va a tener él el recurso aprendido de cómo manejarse en situaciones determinadas. Y quizás con él haya que hablar o explicarle algo a algún profesor en particular, no a todos, ¿sí? Bueno, esto, yo acá, digamos, yo soy psicopedagoga, en general trabajo con equipos o trabajo en centros, y cuando trabajo en forma individual con algún paciente que tiene estas características, suelo pedirle a los profesores y a los maestros que completen, ¿sí? Alguna encuesta, algún cuestionario en el cual, ¿sí? Con el cual yo obtenga datos como para hacerme una idea, digamos, de cuál es la situación vivida por cada uno de los maestros o profesores. Y sobre todo cuando son varios con los que tendría que hablar. No se puede hablar con todos, digamos. Entonces, en general, uno elige de quien tiene más dificultades eh, para que puedan tener que ser además de algún orientador escolar o alguna cosa, pero pedir también que participe algún docente o, digamos, trabajar estos datos que nos dan los maestros con el orientador educacional o con el eh, directivo que se encuentre y que nos atienda, digamos, como para poder eh, pensar recursos antes de ir, digamos, y no tener que pensarlos cuando llego a la escuela, ¿no? Cuando uno está en la escuela, igual hacer estas descripciones de conductas, o sea, de lo que piensa cada maestro, de lo que piensa cada profesor, en realidad también es cosa. Y quizás lo que podemos hacer es que si uno es acompañante o uno es padre, de repente pedirle al directivo que se lo pida a los profesores que lo hagan o a los maestros que lo hagan, pero que no quede ningún dato de quién es el que lo está escribiendo, para que uno después no se quede pensando, ¿no? Eh, Incluso le pueden quitar la materia, o sea pero bueno, son datos importantes. Este cuestionario que yo se los voy a enviar, digamos, a mí me sirvió o me sirve mucho cuando, ¿no? Por el tipo de preguntas que tiene, ¿no? Obviamente que ninguna de las personas a las que les damos esto está obligada a contestarlo entero, ¿sí? Pero bueno, abarca distintos aspectos que me parece que son importantes y que nos dan datos claros sobre la situación. Pero cualquiera, hay distintos tipos de cuestionarios, ¿sí? Este cuestionario tiene que ver con conductas, porque yo encuentro, o sea, uno entra, digamos, y qué sé yo, del test de Corner, que en realidad es más para diagnóstico, ¿sí? Y hacer un diagnóstico en el aula es complicado, o sea, no es conveniente, en realidad es mejor que lo hagan los especialistas. Y quizás está bueno brindar o enviar a algún especialista que esté haciendo algún tipo de estos cuestionarios, digamos, donde se explique mejor cómo es el comportamiento del chico en el aula, ¿no? Pero bueno, muchos especialistas envían a las escuelas algún test, digamos, para completar, o se hace oralmente, que es bueno, hace esto, hace aquello, hace lo otro, son una serie eh, de preguntas y uno tiene que contestar sí o no, si están presentes o no estas características o estas conductas, ¿no? Y a veces en qué medida, o sea, en un 100% de las veces, menos. Bueno. Pero esta que yo le estoy hablando, en realidad, es otro tipo
La encuesta no es para diagnóstico, sino que justamente para evaluar la posibilidad de qué recursos serían más necesarios o específicos para el aula. Bien, bueno, otras cosas a tener en cuenta. Cuando hablábamos la semana pasada sobre consejos para la familia o cómo trabajar las cosas en la familia, hablábamos de comportamientos positivos, ¿no? Del opuesto positivo, es decir, que tiene que quedarle claro siempre cuando uno le está pidiendo algo, sobre todo con respecto a la conducta, ¿no? Una pauta de conducta, de cuál era, ¿sí? La conducta esperable. ¿M? Entonces, por eso, bueno, es difícil en la escuela hacer un juego de roles, ¿sí? Con el docente, que el docente haga un juego de roles. Quizás sí, quizás lo pueden plantear como una actividad grupal. Esto de, bueno, vamos a hacer de cuenta que estamos en el teatro, que estamos diciendo, bueno, a ver quién quiere pasar a hacer una situación de bueno, yo pregunto algo, ¿cómo hay que comportarse? A ver quién se anima, a saber cómo se hace. Bueno, eso sería buenísimo para todos los chicos, sobre todo los más chiquitos, ¿no? Para que a todos les quede claro cuál es el comportamiento. Pero bueno, para eso hablábamos la otra vez de que lo mismo que le decimos a los padres, de tener un script, de tener, digamos, esto de una lista de cómo, de qué está permitido y qué no está permitido en el aula, esa es una forma de hacer algo de recordatorio de cuál es el comportamiento adecuado que se espera, ¿sí? Antes de que pase una determinada situación. Vamos a trabajar en grupo. Bueno, eso también puede ser un cuadernito o algo de que tenga el mismo chico, individualizado, ¿sí? Donde diga, bueno, a ver, antes de ir a hacer el trabajo en grupo, vamos a acordarnos de cómo se trabaja en grupo, ¿sí? No puedo interrumpir todo el tiempo, tengo que pedir espacio para poder hablar, ¿no? Ese tipo de cosas, no puedo gritar, tengo que respetar la opinión del otro, ¿m? Depende de la edad, depende, será, digamos, y quizás durante el tiempo, digamos, una vez que trabajó en grupo, cuando termine el trabajo en grupo, usar ese, es cosa como para hacer un checklist de cómo me comporté, ¿sí? Sí, y hacerle ver al otro, de mirá, vos pensás que sí, pero en realidad te acordás cuando hiciste tal cosa, te acordás cuando hiciste la otra. Porque esto de poder evaluar el propio comportamiento. Y siempre haciendo o viendo algo, empezando por algo que hizo bien, no solo por lo que no hizo bien, ¿sí? Sino comenzando por, bueno, primero te quiero felicitar porque esto lo hiciste perfecto, o lo hiciste muy bien, o veo que te esforzaste por hacer esto, ¿sí? Bien. El control de los distractores, de los estímulos en el aula, esto es complicado. Primero, porque uno le puede decir a un docente o el docente puede, puede de repente, em, o sea, es una discusión sobre, bueno, cuánto estímulo pongo para el resto de los chicos, que quizás les viene bien como recordatorio, tener la beceta de tener, y cuánto, y cómo para el otro chico esto le juega totalmente en contra. Entonces, eso puede ser una cosa de medir, de decir, bueno, no pongamos todo, o pongamos por partes, pongamos en un momento dado algo y después saquémoslo, o démoslo vuelta, o tapémoslo de alguna forma, ¿sí? Esa puede ser una manera, o sea, qué sé yo, no sé, para determinar. La otra es ubicar al chico en un lugar donde esto no sea tan distractor. Entonces, si el chico está sentado atrás y ve todo lo que pasa alrededor, claro, todo es distractor, todo se vuelve distractor. Ahora, si el chico está sentado más adelante y en realidad, o está sentado de espaldas a alguna de las paredes, porque en realidad eh, eso ya le quita el distractor de adelante, ¿sí? Entonces, bueno, a veces no pasa tanto por sacar las cosas que están en el aula, sino por ubicar al chico de determinada manera que eso no lo distraiga, ¿sí? Y quizás eso es necesario en determinado momento, no todo el tiempo que no esté mirando, ¿sí? Porque no es que el chico tiene que estar aislado, no, que no lo distraiga, entonces que no lo distraigan a los compañeros, no, está adelante solo, no, no es la idea. ¿Sí? Y la idea es que de a poco esto, digamos, vaya cambiando, o sea, que el chico de a poco pueda ir integrando los estímulos sin que esto le sea totalmente, en algunos casos se va a poder más rápido, en otros se va a poder, va a tardar más, ¿sí? Pero bueno, la vida tiene distractores, así que en algún momento se va a tener que acostumbrar a estas cosas, o sea, evitar todo el tiempo hace que el chico tampoco pueda como aprender recursos para
digamos, que tiene la vida habitualmente, ¿sí? No, después no va a estar preparado nada más que para estar en esa escuela con esas condiciones, ¿sí? Y eso no le va a servir para la vida. Bueno, fundamental, siempre que yo doy una consigna, sea un docente, sea, uno tiene que estar seguro de que el chico lo está mirando, ¿sí? De que está prestando la atención, porque así va a poder interpretar lo que es la consigna que uno le está dando. Además, digamos, siempre, bueno, después lo vamos a ver en la próxima, ¿no? Pero siempre es importante dar eh, todas por todas las vías posibles la consigna. Entonces no es solamente lo que digo, sino también lo escribo en algún lado, en un papel, se lo acerco, bueno, la consigna va a ser tal cosa, ahora vamos a hacer tal otra. No que alguien, mientras la maestra lo está diciendo, sea un acompañante en la escuela que lo ayuda a ir anotando lo que la maestra dice y poner, mira, lo que dijo la docente es esto, ¿sí? Fundamental la letra clara, digamos, de quien escribe, convenir con el chico cuál es lo más claro para él, lo más probable que sea la imprenta mayúscula, ¿sí? Eh, Facilitemos en esas cosas, no se la complejicemos, por lo menos en un principio, ¿sí? Obviamente que si es la maestra la que está dando la consigna, no tiene que hacerle caso, no tiene que estar mirando al acompañante, tiene que estar mirando a la maestra, ¿sí? eh, Porque si no es como confuso. Cuando el que da la consigna, al que hay que mirar es al que está dando la consigna, ¿sí? Si después de esa consigna no se entendió o es necesario revisarla, quizás ahí el acompañante interviene dando la escrita y repitiéndola, ¿sí? Oralmente. Bueno, por eso yo les decía, a veces la cuestión pasa por la ubicación de dónde está el chico, ¿no? Que sea fácil esto de poder mirar a quien está dando la consigna, darse cuenta que va a dar una consigna. Por eso digo, eh, tiene que haber un compromiso por parte del docente también de participar, o sea, de no decir algo y que la mitad del grupo no lo esté escuchando. Eso para cualquiera, digamos, ¿sí? Pero en este caso en particular, ¿sí? Llamarlo, convocarlo para que la esté mirando. Bueno, como les decía, las instrucciones tienen que ser breves, simples, claras, ¿sí? Y obviamente repetirlas, ¿no? Esto de la instrucción multisensorial, esto de poder dar por la mayor cantidad de tiempo. Quizás cuando estemos hablando de discapacidad intelectual, digamos, en las próximas clases, esto va a ser justamente al contrario, ¿no? Pero en el caso de las, uno dice, bueno, pero tiene dificultades en atención, si le doy muchas cosas, bueno, pero justamente son chicos, digamos, que tienen dificultades de atención, entonces vos no sabés cuál es la vía, o hay momentos en lo de la vía donde el chico puede más, es una y a veces es otra, a veces es la visual, a veces es la auditiva, a veces es... Entonces, si uno le proporciona todo, se asegura que lo pueda, que la vía que esté más alerta la pueda recibir, ¿sí? Em, por eso es, bueno, siempre usar apoyos visuales, ¿sí? Audios y visuales, ya las dos cosas juntas, ¿sí? Em, ¿Por qué? Porque aunque el chico en un principio, digamos, a lo escrito no le preste atención, el hecho de acostumbrarlo a que tiene que mirar, aunque en un principio no lo entienda, digamos, y esto de la asociación que uno brinda entre lo que uno está diciendo y lo que el chico capta de eso uno que está diciendo y lo que está escrito, empieza a resultarle, digamos, como más fácil ir sumando y aprendiendo eh, que digamos, como que las consignas implican las dos cosas, ¿no? No solo lo oral, sino también lo escrito. Y obviamente motivar, ¿no? Intensificar la motivación de la instrucción. O sea, bueno, vamos, nos preparamos, ahora nos toca, vamos, que después tenemos que, después de esto vamos a poder hacer otra cosa que quizás es más placentera, ¿no? Bueno, una de las opciones, digamos, como para hacer más claras las consignas, para que sea más fácil, digamos, para el chico poder ser más independiente, ¿sí? Y no estar digamos, necesitando constantemente de la ayuda del adulto o de la ayuda del acompañante, es poder brindar algún tipo de imagen, ¿sí?
para recordar, sobre todo para sostener, porque uno dice la consigna y quizás el chico en ese momento entiende qué es lo que está haciendo, pero lo que pasa es que la consigna hay que sostenerla en el tiempo, o sea, hay que seguir. Colorear un dibujo no es hacer así y se terminó de colorear, no, es sostener el colorear. Entonces, quizás a muchos chicos les pasa que por su problema de atención no se olvidan de qué era lo que estaban haciendo o lo que tenían que hacer. Entonces, bueno, quizás poner un sticker, poner un dibujito que va cambiando, o sea, eh, permite, puede ser un dibujito de esta forma. Ahora vamos a ver otras opciones, digamos que, digamos, facilitan el recordar la consigna, ¿sí? Y sostener la atención y que no dependa constantemente que el adulto se lo esté recordando, ¿sí? Em, Es lo mismo que hablábamos sobre el tema de los scripts, de las pautas de sociales, ¿no? O de conducta, o las conductas esperables. O sea, que no sea solo que uno se las tiene que estar repitiendo todo el tiempo, sino que hay algo donde se escribe, donde están explicados y uno puede dar referencias. Si uno no está, o si el chico está en otra situación, digamos, o puede sacar un cuadernito donde están para recordarlas, o las puede ver en los carteles que aparecen en distintos lugares, ¿no? Habituales de. Bueno, entonces estas son opciones, ¿no? Eh, también pueden ser estas, ¿sí? Después se ponen así, en un costadito de la actividad para recordar, ¿sí? Acá es de relacionar, o sea, el número con la cantidad. Este también, ¿no? Es buscar, ¿no? Son formas. Esto es encontrar o buscar, bueno, son distintas formas de poder mostrar. Estas son para nenes más chicos, digamos. En algunos casos, en adolescentes, puede ser recortar o tener, los chicos que ya tienen lectoescritura, la consigna, recortar, pintar, pegar, ¿no? Resolver, sumar, restar, dividir, multiplicar, ¿sí? Tener palabras, ¿sí? Sueltas que uno se la se la acerca, se la pega con un sticker o con con tipo calco arriba de las cosas, o que queda, digamos, en algún lugar que hemos armado especialmente, quizás con velcro, ¿no? Como para poner, digamos, esto es lo que estoy haciendo en este momento, ¿sí? Puede después, o sea, preparárselo cada uno de los chicos. O sea, bueno, leímos la consigna, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? Tal cosa, bueno, buscar lo que tenés que hacer cosa y pegarlo acá para que no te olvides que tenés que hacer eso. Es, esto, digamos, son estrategias de estudio, de como resolución de tareas, que las tienen que, cuanto, digamos, la tendencia es no que uno se las haga todo el tiempo, sino que él aprenda a usarlas por sí mismo, porque son recursos que le van a servir para cualquier cosa que tenga que hacer. Está, digamos, siguiendo una receta para hacerse una comida, ¿sí? Bueno. También la puede clarificar de esa forma. Tiene letras sueltas o palabras sueltas fundamental. Entonces dice, bueno, la receta dice que primero tengo que buscar ingredientes. Entonces es buscar. Después tengo que eh, eh, preparar, hacer la receta o preparar tal parte de la receta. Después tengo que, no sé si ustedes usan, pero yo, por ejemplo, para acordarme que tengo que comprar todos los días en lo que se me va acabando en casa, digamos, tengo un listado en la heladera donde voy poniendo, anotando, ¿sí? Y después me lo guardo en una parte de la cartera porque si no me olvido dónde lo tengo, ¿sí? Bueno, esas estrategias, digamos, o tener calendarios para recordar cuándo tenés que hacer determinada cosa, cuándo tenés que ir al médico, cuándo tenés son visibles, los usamos varios, digamos. Las cosas que uno se anota en su agenda electrónica o en la agenda del celular, digamos, el calendario de Google es lo mejor que puede existir, digamos, ¿no? Dándonos la posibilidad de ir recordando fechas, de recordatorios, de cumpleaños, ¿no? Bueno, este tipo de cosas son fundamentales para las actividades diarias. Después hay algunos recursos que son específicos para determinadas áreas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lectoescritura,
todo lo que tiene que ver con esto de, bueno, cuando uno lee, ¿sí? Eh, tiene que recordar parte de lo que está leyendo, ¿no? Para que pueda tener sentido lo que sigo leyendo. Entonces, muchas veces, digamos, necesitamos algún tipo de, primero, digamos, de poder continuar, porque uno dice, bueno, un texto, digamos, uno aprende a leer, o sea, aprende que el texto empieza del lado izquierdo, continúa a forma derecha, llega a un punto donde se termina el renglón, o donde se termina, que en realidad en los textos renglones no hay, ¿sí? Entonces uno, digamos, imagina que eso es un renglón, hace un seguimiento, ¿sí? Y después tiene que hacer todo el ejercicio de volver al lugar siguiente. En todo eso, yo ya, o sea, una persona con problemas de atención ya no sabe dónde está. Entonces, para esto hay algunos recursos, no, este no. El recurso es este, ¿sí? Utilizaron lo que se llama un cartón señalador, ¿sí? Algunos utilizan reglas, ¿sí? Donde se va siguiendo y después puede bajar, pero el cartón lo que tiene de bueno es que apenas uno baja ya está en el próximo renglón, ¿sí? Esto se hace, no hay que comprarlo, ¿sí? Es un cartoncito abierto, ¿sí? Se puede tener distintos tamaños porque depende del libro que estemos leyendo. Pueden ser más grandes las letras o más chiquitas, ¿sí? Pero esto sirve muchísimo, ¿sí? Y lo hace al chico, digamos, autosuficiente. No necesita el otro que le esté marcando dónde va el número. Y a veces con el dedo se pierden. Yo les puedo asegurar que se pierden. Después hay que ir desvaneciendo este tipo de ayudas para pasar a otras que son eh, menos claras. ¿Cómo hacemos en la computadora para leer, que hay muchos textos digitalizados? Bueno, en la computadora también se van prendiendo luces si uno los si uno se lo permite, en lo que parte de accesibilidad, existen formas de hacer un seguimiento, ¿sí? Eh, de palabras con un ritmo, ¿sí? Que eso también se puede evaluar cuál es el ritmo, ¿sí? También puede ser audio, o sea, lo que te permite la computadora es que te puede leer el texto, entonces uno puede, si es más fácil que leerlo, en algunos casos los audiolibros, digamos, sirven mucho, para algunos chicos tienen mucha memoria, y la verdad que para textos que son muy largos, para textos, para poder por más de que siempre es importante, obviamente, que el chico aprenda a leer, porque eso le abre mucho más campo, muchas más posibilidades, digamos, porque no todo está en audiolibro, porque no todo se puede digitalizar, ¿sí? Y porque además el ejercicio, digamos, y el aprendizaje que implica la lectoescritura no te lo da otro tipo, digamos, el ejercicio mental que implica, digamos, no te lo brinda otro tipo de actividades que uno realiza. Entonces, no se puede, o sea, se puede reemplazar si no se puede hacer de otra forma, o sea, si cuesta mucho para la persona. Pero es importante que el chico lo practique igualmente, o sea, que no sea lo todo por audiolibro, ¿sí? O digitalizado. Pero obvio, sí, también es una opción y no tenemos por qué someter a los chicos a que todo el tiempo tengan que hacer algo que les cuesta mucho. Facilitemos, pero no impidamos o no dejemos de lado algo que, digamos, es fundamental, ¿sí? Después vamos a volver a esto para explicar lo anterior. Pero después, todo procedimiento tiene que estar escrito. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con para la comprensión del texto. Sí, bueno, sí, primero tengo que leer el párrafo, de a un párrafo, después leer y subrayar las palabras claves. Depende del tipo de texto, vas a tener en cuenta los personajes o las personas nombradas, si es un texto de sociales, por ejemplo, las acciones importantes que suceden en ese párrafo, o sea, hay unas preguntas, digamos, que son, que nos están guiando en la lectura. Bueno, de este párrafo, ¿qué pregunta estaría contestando? ¿O sí? ¿O qué? Si hay alguna fecha, bueno, y con esto se trabaja con colores, diferenciando, bueno, las fechas las hago con este color, es algo que es una convención, es para este texto y para todos, ¿sí? Entonces, siempre que encuentre una fecha, yo voy a poner, esto lo podemos
hacer con el chico lo que le guste al chico. Bueno, las fechas le vamos a poner el color tanto. Los personajes si es personajes de un cuento le vamos a poner un color. Si es personas reales, o sea, le vamos a poner otro color, ¿sí? Si es, o podemos venirlo eh, por materia, ¿no? Para no hacer tantos necesidad de colores. Por ejemplo, bueno, en literatura voy a usar este color para los personajes, este color para las acciones, digamos, este color para, no sé, algún dato particular que sea importante tener en cuenta, y en sociales voy a usar los mismos colores, pero para las personas reales, o sea, para las fechas, para las, ¿sí? Y lo tengo escrito. O sea, entonces, cuando el chico necesita saber cómo se manejan sociales, tiene que ir a buscar sociales y los recursos para sociales. Va a buscar para... Cuanto más se generalice un recurso, o sea, cuanto más universal sea, que yo sepa que todos los que son nombres les pongo tal color, pero a veces al principio hay que diferenciar, porque al chico le cuesta esto de poder entender que utiliza el verde para los personajes, ¿no? Cosa que después utiliza para el nombre real, a veces les cuesta entender, se le hace lío. Entonces, bueno, se diferencian. Y después se van como generalizando, ¿sí? Porque esto la idea es que después se lo pueda usar como recurso sin que nadie, o sea, sin ninguna ayuda. ¿M? Pero los procedimientos tienen que estar escritos, puede ser una carpetita, obvio, no le dice al docente, mira que él tiene un cuadernito o tiene una cosa donde están todos los procedimientos, donde están todas las formas para recordar cómo se hacen. Por favor, permitile que los vea antes de tener que resolver una tarea, tenés que, o recordarle, acordate de buscar, si yo no estoy o si no hay. eh. Y en casa, obviamente, que hay que pedirle a los padres que lo hagan de esta forma también. El chico se tiene que habituar a que la forma de resolver es así. Y después están lo de los señaladores, ¿no? Para esto que yo les mostraba, estos señaladores, ¿ven? ¿Dónde me quedé? O, por ejemplo, puedo usar un señalador para em, saber dónde están las cosas en matemática, otro señalador para saber si tenemos un solo libro, porque no siempre utilizamos un libro por materia o un libro por cosa, entonces, bueno, para saber dónde busco tal cosa, ¿no? O los temas, no estamos trabajando en este momento dos o tres temas a la vez. Bueno, ¿dónde estaba tal tema? ¿Dónde estaba tal otro? ¿Dónde estaba tal otro? ¿Sí? Em, Señaladores de este tipo. ¿Por qué de este tipo? Porque estos agarran todo, ¿no? Entonces el chico, digamos, solo tiene que abrir, esto agarra todo lo que falta del libro, ¿no? Porque son grandotes. Entonces, el chico lo único que tiene que hacer es abrir, digamos, la primera parte, llegar hasta esa parte y no buscar una hoja en particular, que a veces es tan difícil, ¿sí? Bueno, cuando después, digamos, con otros chicos se puede utilizar los que son, digamos, los que son alargaditos, se le puede poner un hilo para que, digamos, quede en la hoja que va y no se le mueva, porque si uno pone algo que se puede salir cuando uno mueve el libro, ya está, no sirve. Después algunos son con clips, ¿sí? La estrategia que sea más sencilla, que teniendo en cuenta esto de la impulsividad que presenta mucho, que en cuanto vos le pusiste algo, movió el libro y se fue. Eso, entonces tiene que ser algo que sea, digamos, que realmente le sirva para las características del chico con la cual estamos hablando. Esto que yo puse acá, digamos, el resaltar las palabras claves de la consigna es lo primero, ¿no? Como que esto es algo que está preparado de esta forma. O sea que cuando se le da al chico el material, ya aparece, digamos, resaltada la consigna. Esto puede ser algo que haga un acompañante, o sea, que le pida al docente que por favor, con anticipación, le brinde lo que va a hacer. Por ejemplo, algunos utilizan fotocopias o materiales que están, que envían por eh, digitalizados, entonces uno digamos que quizás lo envían para que los chicos lo resuelvan en la computadora. A algunos chicos no les va a servir hacerlo en la computadora, quizás les sirve hacerlo, o sea, imprimirlo y uno puede prepararlo, ¿no? Obviamente diciéndole al docente, mirá que yo hago esto, digamos, porque, y esto ya lo voy a decir después, pero en realidad todo esto, digamos, no estoy, o sea, con esto facilito, pero no le doy ventaja.
porque este es un chico que ya tiene dificultades. O sea, la ventaja sería, si un chico que no tiene dificultades, le doy cosas para, digamos, eh, para que sea más fluido que los demás o para que, no, o sea, para acá no hay ningún tipo de ventaja. Acá son, eh, digamos, necesarios estos recursos o estas cosas como para que pueda ir logrando mejorar, aprender, eh, digamos, adquirir. Cosas que después con el tiempo obviamente se van a ir desvaneciendo porque estos chicos tienen posibilidades de que se desvanezcan en otros chicos con otras dificultades. Digamos, los apoyos son permanentes. En el caso de estos chicos, muchos de estos apoyos no los van a necesitar constantemente, o los van a usar sin que los demás se den cuenta, digamos, porque lo hacen, digamos, cuando toman apuntes, cuando toman, cuando lo crean necesario, ¿sí? Eh, pero bueno, en un principio, facilitar permite que más rápidamente los puedan incorporar y puedan mejorar, ¿no? Bueno, a ver, como hablábamos de lectoescritura, hablamos de matemáticas. Bueno, en matemáticas todo es con apoyo visual porque, digamos, todo es necesario de explicar. No sabemos que es muy abstracto, o sea, uno puede decir, no, es súper concreto porque uno cuenta con los números, sí, en un principio. Después pasa a ser, digamos, todo lo que tiene que ver con la tendencia que hoy en día, que reflexionemos sobre los materiales y saquemos conclusiones. Genial, porque, digamos, es fundamental desarrollar esas capacidades en los niños. Pero muchas veces estos chicos quedan como, no, necesito lo concreto para asegurarme que entendió, para asegurarme que logró entender el concepto. Y después pasaremos digamos, a lo más abstracto, a poder establecer relaciones, a poder, pero para eso necesito tener, digamos, algo concreto del cual me quede clara cuál es la consigna, cómo se aprenden las cosas, y recién de ahí entonces puedo pasar, eh, digamos, a analizar, a pensar, porque va a poder pasar. O sea, estos no son chicos que tengan dificultades para la abstracción o para establecer relaciones o para establecer asociaciones. Lo que necesitan es que en un principio le expliquen cómo. Una vez que le explicaron cómo y ellos lo entendieron, después lo pueden hacer sin más ayuda que ciertos procedimientos de recordatorio, digamos, ¿no? Por eso, igual que en lectoescritura, hay que explicitar los procedimientos. O sea, yo les voy a mostrar algunas formas, ¿sí? Para que ellos tengan claro cómo organizar los datos, ¿sí? Cómo se necesita organizar los datos para poder manejarse, digamos, en el área. Bueno, utilizar todo tipo de plantillas. En esto hay que, digamos, ser, digamos, muy claros con que lo que se pierde, si se pierde en la lectoescritura, imagínense en lo que es, digamos, el orden de los números. Entonces, esto es fundamental para que lo puedan. Acá también podemos utilizar el cartoncito lector, ¿sí? ¿No? Como para ubicar, buscar, estas plantillas que sirven para entender las decenas, ¿sí? Las unidades, después llegar a las centenas, después se pueden hacer con las centenas estas plantillas, ¿sí? O acá como se llama la casita del 100, que algunos lo llaman de esta forma, ¿sí? Donde se ve claramente distinguido, digamos, dónde está la decena nueva, ¿sí? Es que esta es la segunda, la tercera, ¿no? Ir viendo las relaciones que se establecen. Esto está claro, la relación como es entre el número, que para nosotros parece tan fácil de entender y que para ellos puede llegar a ser tan complejo. Entonces hay que mostrárselo y recordárselo, escribirlo así y que le quede como referencia, ¿sí? Para poder ir ubicando los números, ¿sí? Y trabajar mucho con esto de buscar, ¿no? Para que se acostumbren al uso, ¿sí? Entonces quizás pedirles a los papás que como alguna tarea o alguna actividad para reforzar en casa, que bueno, que busquen tal número, que busquen tal número, jugar a las loterías, jugar al bingo, ¿sí? Esas cosas que sirven, es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo, y recordarles, explicarles que tanto en el bingo como en los cartoncitos también están por, eh, eh,
digamos, por ubicados de acuerdo a la decena en la que se encuentran o ubicados, ¿no? Como son. Esto de la ubicación, cómo están armados en el cartón, es fundamental para que no se pierdan, para que lo tengan como referencia para la búsqueda después en otros lugares. Bueno, digamos, todo esto sirve. Antes se podía, acá en Argentina, digamos, para poder explicar estos temas, la decena, la centena y todo ese tipo de cosas, se jugaba a la lotería con los chicos, al bingo, ¿sí? Dentro del aula usaban las cartas, ¿sí? Para las cuentas. Bueno, en un momento dado se dijo que esto favorecía los juegos de azar y se dejó de usar, ¿sí? Porque para no integrar, bueno, se perdió un recurso claro para los chicos para aprender determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, en casa se puede hacer porque no es, digamos, esto es fundamental para este tipo de chicos, por lo menos. Y además porque es un buen juego familiar. Bueno, esta es otra forma de explicar procedimientos, ¿sí? También utilizando la casita, digamos que para poder entender decenas, centenas, unidades, ¿sí? Cuánto valen cada una, diferenciarlo por color, hacer cuentas, utilizar esto, hacerlo como números que se pueden poner y sacar, ¿sí? Esto de mostrar qué representa un número, ¿no? El número 4 representado de todas las formas posibles, ¿sí? Como para que al chico le quede bien claro cómo es. Esta referencia es excelente. ¿Sí? Porque le permite al chico ver todas las posibilidades en que un número se puede representar y que las pueda recordar. No es necesario hacerlo con todos los números, ¿sí? Pero con algunos, como para que el chico diga, ah, sí, bueno, y entonces el 2 y sobre todo cuando son muy chiquitos, ¿sí? Eh, Esto puede ser algo que el chico lo tenga en un libro, por eso vamos a ver que dice que muchas veces hay que permitirle a los chicos tener como un librito borrador, ¿no? Donde después pasen limpio el resultado que llegó, como la maestra le guste o como es la convención que se tiene que aprender, ¿sí? Pero si el chico necesita otro tipo de ayudas, permitirle que las pueda utilizar, ¿sí? No solo en casa, sino también para la prueba que le va a resultar. Porque, digamos, no estamos dando ninguna ventaja con esto, solo es una forma de organizar, ¿sí? La información que es más fácil para ellos, ¿sí? Bueno, para la multiplicación lo mismo, ¿no? Esto de poder enseñar, sí que antes, nosotros acá en la escuela digamos, ha cambiado la forma de explicar las cosas, ¿no? Pero cuando yo era chica, digamos, esto se hacía puntualmente. Uno hacía la cuenta de 5 más 5 más 5 más 5 para saber que 5 iba tomando uno 2 3 es 5 por 4 es lo mismo, ¿sí? Pero aprendías las tablas de memoria. Esto está en este momento visto como muy mal, como que esto no le permite a los chicos razonar, como que, bueno, no importa. Digamos, acá en esto, como psicopedagoga, voy a hacer algo que está mal, o sea, que está mal visto, pero yo les puedo asegurar que para los chicos, digamos, aprenderse de memoria las tablas, digamos, les facilita la fluidez para poder responder en las pruebas como corresponden. A su vez, trabajamos para que entienda el sentido, que no sea solo por memoria, ¿sí? Que si se olvidó tal, pero digamos, lo necesitan, porque tardan tanto en poder entender el procedimiento y lo que implican, y a veces se ponen tan nerviosos por tener que hacerlo como le explican, o sea, no de memoria, sino por establecer asociaciones que realmente, digamos, uno facilita de esta manera, digamos, y no le está quitando la posibilidad de que puedan aprender procedimientos, sino que le explica el procedimiento y a su vez le facilita la fluidez, ¿sí? Estas son muchas opciones, algunas más complejas, depende del chico de la desatención, pueden ser más simples, más complejas. Todas estas cosas que yo les estoy poniendo acá, si uno googlea, ¿sí? Las encuentra, ¿sí? Para la multiplicación, para la división, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿sí? Para dividir, pero fundamentalmente es esto, ¿no? La explicación, ¿sí? Del procedimiento, el mostrarles cómo se hace. ¿Sí?
Porque quizás cuando es así parece muy simple, pero después cuando tenemos que empezar a explicar, cuando son más cifras, cuando son más... Bueno, acá hay una explicación, ¿sí? Esto yo lo encontré así, eh, buscando recursos para para la división. O sea, no todo lo tenemos que pensar, ¿sí? Hay muchos lugares donde incluso, digamos, en lugares que yo ya les nombré, de asociaciones de padres, Andújar, eh, digamos, que trabajan, que tienen muchísimos recursos para esto, para la explicación de los procedimientos y que para los chicos sea más fácil poder entender lo que implican estos, eh, la división, la multiplicación. Bueno, otra cosa más que puede servir, digamos, es digamos, siendo docente, conociendo a los chicos con los que trabajamos, digamos, poder quizás encontrar algún, a veces se da espontáneamente, ¿sí? Que esto es, que se da, bueno, que da la casualidad, que cuando se arman eh, los compañeros, algunos tienen, depende de, por eso digo, es importante ver cómo está armada el aula y cómo está armada la clase, cómo está pensada, cuestión de poder em, encontrar la forma ideal de, de hacer, digamos, o de em, manejarse, digamos, ¿no? Entonces, la, seleccionar algún compañero de trabajo, de banco que sea tranquilo, asertivo, ¿sí? Eh, y con esto que se vuelva como el compañero tutor, digamos, aquel que lo puede guiar, que le puede decir, bueno, haz de que presta atención, mira para adelante, si es que no hay un acompañante que lo pueda ayudar todo el tiempo, ¿no? Pero esto hay que rotarlo, porque también a los chicos que a veces hacen de tutores o de ayudas, también les puede ser como muy cansador, digamos, ¿no? Entonces en eso hay que tener cuidado también, ¿no? De que no se termine siendo alguien que después termina tan agotado que termina siendo alguien que no quiere trabajar más con el chico. Bueno, la organización de horarios. Creo que vamos a ver un ejemplo de cómo se pueden organizar los horarios, ¿no? Ponerlos en un lugar visible en el aula o que el chico lo pueda tener en su cercano a en su pupitre o en este cuaderno anexo que te decimos de tener. También le vamos a pedir a los papás que lo pongan en un lugar claro en la casa, como para que pueda saber, anticipar qué es lo que va a tener el otro día, si es que tiene que preparar materiales, o en su habitación, digamos, sí, ¿no? También por materia, organizar los códigos de horarios. Y también esto es una referencia. Bueno, antes esto nos lo pedían en la escuela, como que bueno, para matemáticas se da color tanto, para lenguaje, y esto servía, digamos, como referencia. Bueno, quizás ahora no es tan así, en algunos lugares sigue siendo de esa forma y es un buen recurso como para que los chicos puedan encontrar las cosas, asociar, digamos, los materiales con la materia, pero si no te lo piden y tenés la posibilidad de optar por cómo lo querés tener, digamos, hacelo. O sea, igual decirle al chico, mira, vamos a elegir, no sé, una forma, eh, digamos, un material con el cual todo para todo lengua va a ser de esta forma, todo con su mano. Y después esto se lo van a continuar, digamos, para las materias cuando estén en el secundario. La carpeta, digamos, ¿cómo encuentro las cosas en la carpeta? Digamos, las materias donde las encuentro, cuando empiezan a usar carpeta. Bueno, ya empezar en, no sé, acá es a partir de 4 grados que empieza a tener matemática, lengua, sociales y naturales, son 4, ¿sí? Entonces, bueno, antes quizás teníamos, en un principio, quizás con algunos chicos hay que seguir con que tiene una carpeta para lengua, una carpeta para matemática, una carpeta para, bueno, serán 4 carpetitas, ¿sí? Después hay que pensar a sumar, digamos, entonces, ¿cómo sumo? Bueno, quizás porque la maestra es la misma, entonces tomo, o porque coinciden los días que tengo determinadas materias, entonces, los martes tengo matemática y lengua, los miércoles tengo ciencias naturales, entonces armo las carpetas de esa manera, ¿sí? Y les pongo solapitas, ¿no? O sea, lo que sobresale de la hoja, como para encontrar más fácilmente. Estas solapitas tienen que ser solapitas fuertes, porque el chico por la impulsividad va a ser así y se van a romper. O poner esas
divisores que hay para carpetas, que también suelen tener solapas. La solapa que tiene se puede reforzar con cinta, con algún cartoncito atrás, ¿no? Como para que cuando la pasen, digamos, no se rompa. Bueno, tener esas precauciones, digamos, que facilitan y que permiten que algo se mantenga en el tiempo, ¿no? Bueno, acorte los periodos de instrucción y fraccione la hora de trabajo en dos o tres partes, bueno, toda la medida que sea posible, ¿no? Pero bueno, si de repente tengo que dar una consigna compleja, porque primero tienen que hacer una cosa, después tienen que hacer otra, después tienen que hacer otra, quizás la docente lo dice completo y después quizás se acerca al chico y le dice, bueno, vos empezás por acá, hace esto. Cuando termines me avisas y te digo qué seguir, ¿sí? Por lo menos en un principio. Si está el acompañante, se lo hará el acompañante, esto de acortar la consigna, ¿no? Y de monitorear cómo la está haciendo. Eh, pero se le dice al chico, mirá que vos tenés que hacer todo esto, ¿sí? Empezamos por acá, seguimos por acá, terminamos. No es que cuando termines de hacer esto terminaste, no. Terminas de hacer esto hay que seguir, ¿sí? Esto hay que anticipárselo también para que no se frustre, ¿sí? Para que sepa que tiene... Lo de los mini recreos solo si es necesario. Aprender a que el chico te lo pida. Y que lo pida y que no sea para evitar una tarea que no le gusta. Porque en realidad cuando vuelve al recreo tiene que hacer lo que no hizo. O sea, la idea es que no evita tareas. ¿Sí? Esto es fundamental. Y a veces alentar a que, bueno, esperemos un poquito más, vos podés, ¿sí? Porque si no, también a veces el cortar y después volver lleva mucho tiempo volver a concentrarse para poder trabajar. Y en algunos casos sí sirve. Y a veces el mini recreo no es salir del aula, no es hacer algo que lo desestrese, ¿no? Entonces, bueno, agarramos una pelotita y hacemos unos minutos, terminamos, lo dejamos, ¿no? No sé, hago alguna actividad de descarga, como puede ser pintar, ¿sí? Como puede ser, no sé, hacer un dibujo para el chico que le guste dibujar. O sea, algo breve, digamos que me relaje y vuelvo a concentrarme en nuevo, ¿no? En algunos chicos sí es necesario pararse y dar una vuelta, pero quizás no dentro del aula, quizás dar la vuelta afuera, sí, para volver. eh, pero bueno, que sea algo breve. ¿M? Frecuentemente verifique el desempeño del niño, o sea que realmente para no llegar al final y que cuando termina todo, que ahí se dé cuenta que tiene que rehacerlo porque lo hizo mal. No, ir mirando lo que va haciendo, ir avisándole, fíjate, ¿estás seguro que esto es así? ¿No? Como, bien. Bueno, las evaluaciones más cortas y más frecuentes. Eso dependerá de cada docente, pero la verdad que esto de presentar la prueba en partes, y sí, sobre todo cuando ya empiezan a hacer pruebas muy largas, ya de por sí el hecho de ver que tiene 5 puntos para resolver ya los desorganiza. A muchos chicos les pasa que, eh, digamos, leen la consigna y van al punto uno y quizás en ese punto están 40 minutos porque no lo pueden sacar. Para ellos el pasar al segundo necesitan ayuda. Bueno, no hagas el uno todavía, hacelo después, vemos cómo lo hacemos, pero no, ir chequeando, ir ayudándola a poder organizarse en este tipo de, ¿sí? No decirle, bueno, necesito más tiempo, bueno, necesito más tiempo, entonces como necesito más tiempo te quedas sin recreo. No, a veces necesita desahogar. Pero bueno, estas son cosas, son pautas, entonces bueno, si yo le voy a dar, si la prueba tiene 5 puntos y él va a tener la posibilidad de, después del recreo, seguir haciendo, no le doy los otros puntos. Le digo, hay 2 puntos más, pero no te los doy, porque la idea es que no se copie, que no sepa con anticipación las respuestas, que no. O sea, en eso no dar ventaja, ¿eh? O sea, no, no, no. Porque si no hacemos un como sí, y al resto estos chicos tienen con qué, ¿sí? Bueno, hacer alguna parte oral, ¿sí? O sea, complementar la parte escrita con algo oral, porque las producciones escritas a veces se hacen muy difíciles para ellos. A veces también poder tomar apuntes y grabarlos, esto lo vamos a ver ahora. Bueno, esto tiene que ver con el cronograma de horario. Esta es una forma, digamos, para alguien que ya está, en, digamos, donde ya tiene muchas más materias, muchas más, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿cómo esto es algo que elegimos con el chico y que el chico sabe que por los colores ya va a reconocer, aunque ni lea, ya sabe qué materia estamos hablando, ¿sí?
Bueno, esa es una forma. Bueno, ir viendo la posibilidad de rendimiento, la diferencia entre pruebas orales y escritas, ¿sí? Eh, Esto que hablábamos de dar la posibilidad de la evaluación oral. Eh, las tareas y proyectos fraccionados o con entregas parciales, pero esto puede ser algo que sea una convención con el docente o que en realidad, si hay un acompañante o si el docente sabe que determinado proyecto va a ser difícil, poder dárselo con anticipación o hablar con la familia y decirle, mira, va a tener que tener tal proyecto, va a tener que hacer tal cosa, explicarles quizás el procedimiento a los padres para que los padres puedan ayudarlo a hacerlo, ¿sí? Si es que es individual. Pero obligarlo a hacer, ¿sí? Facilite tiempo extra para la realización de sus trabajos, bueno, sobre todo los que son individuales, que les va a costar mucho más. Em, bueno, esto, todo lo que sea, a ver, ¿por qué también lo que se hace en casa puede ser oral? Porque también es una forma de verificar que no lo hayan ayudado, ¿sí? Entonces, bueno, si el chico después puede explicar oralmente lo que hizo en forma escrita, digamos, evidentemente lo hizo, ¿sí? Aunque quizás haya tenido un poco de ayuda. Por esto, hay casos en los cuales, sí, hay chicos que les cuesta mucho escribir, que tienen muchas dificultades, que omiten palabras, digamos o letras, sí, entonces realmente es muy difícil. Entonces, bueno, ahí hay que ayudarlos, a por lo menos, entonces, bueno. Dependerá de cada escuela qué pueda permitir o qué pueda pensar o qué apertura tenga, digamos, ¿no? Pero bueno, puedes sacar fotos de lo que está en el pizarrón para que el chico copie en clase, pero que después verifique en casa si lo que copió fue todo, si le falta una parte. O la posibilidad de que cuando la maestra explica se pueda grabar lo que la maestra está explicando. Yo sé que estas cosas son conflictivas, que son difíciles, porque muchas veces pasa que después estas cosas se utilizan a veces eh, por eso digo, el uso de estas cosas de una forma adecuada, que tengan que ver con ciertas pautas, ¿sí? De que la explicación es para que, y después que no haya un padre que esté escuchando la explicación y que diga, ay, qué barbaridad, o que después lo divulgue. Bueno, en esto tenemos que, digamos, ¿no? Eh, Sí, son cosas de doble filo, son cosas que son complejas. Yo sé que los docentes a veces tienen mucha disposición y a veces una acción de una persona que en realidad no tiene mucho que hacer y realmente, digamos, se la pasa solamente buscando el error en el otro, termina generando toda una situación compleja en gente que tenía muy buena disposición para poder hacer las cosas. Y la verdad que uno a veces, digamos, se enoja mucho con esto y pierde un montón de tiempo dando unas explicaciones que en realidad no deberían, digamos, y bueno, es el mundo en el que vivimos y tenemos que acostumbrarnos. Por eso a veces cuando uno encuentra resistencia en algunos docentes a poder usar determinadas cosas tienen razón a veces, porque vivimos en un mundo muy complejo, ¿sí? Entonces, bueno, hay que encontrar formas, hacer acuerdos escritos de confidencialidad, de que sí, también, ¿por qué no? Digamos, de establecer con padres, con tutores, con cosas de que, bueno, ciertas cosas que no, que, no sé, hay que encontrarle la vuelta, pero no evitar que los chicos tengan el apoyo que necesitan. ¿M? Puede permitir el uso de un cuaderno borrador en clase, eso es fundamental, ¿sí? Para que después quede lo más claro, porque el problema es que cuando uno utiliza el cuaderno y tiene que borrar mil veces porque se equivoca, porque lo tiene que hacer, termina desarmando y terminan teniendo cuadernos o carpetas súper desprolijas, o que en realidad el problema es la corrección después de eso. No solo porque quede lindo, que quede feo, sino por la corrección. Entonces quizás si el alumno puede hacerlo digamos, en un cuaderno aparte y después pasar, digamos, el resultado, eh, digamos, creo que va a ser mejor para, para el docente también poder seguir en esto. Y bueno, y que a veces, digamos, si no puede completar algo y lo tenga que completar en casa, permitirle que deje espacios en blanco. Estas cosas las digo porque en realidad
son cosas que a veces están tan pautadas en la escuela que no se pueden hacer de determinada manera, que hay que hablarlo y pedirlo. Bueno, yo entiendo que no se pueden hacer porque, bueno, digamos, es para que los chicos aprendan a organizarse en el cuaderno, en la carpeta, que determinadas cosas no corresponden, o no, sí, pero en este caso hay que hacerlo porque ellos necesitan esta, digamos, y la idea es que en algún momento puedan no necesitarlo, pero ahora lo necesitan, ¿no? Bueno, obviamente, en esto hay mucha discusión entre el tema de no penalizar los errores ortográficos. Una cosa es no penalizar y otra cosa es no corregir, ¿sí? O sea, corregir hay que corregir. O sea, si algo está mal escrito, hay que hacerle ver al chico que está mal escrito. Mira, hay que, sí. Pero no decirle, uy, mira qué mal, o sea, o ponerle, bajarle nota por, no, estos chicos van a tener errores ortográficos, digamos. Eh, Cuando ya no los tengan, sí, podemos ponerle, pero en realidad, eh, a alguien que tiene una dificultad, bajarle nota por esa dificultad es como insólito, digamos. Sí, al contrario, hay que alentarlo cada vez que tiene menos. Uy, mira, hoy me doy cuenta que esto estuvo, digamos, esto tuvo una dificultad, pero en esta estuviste genial, lo pudiste hacer, o sea, pero no dejar de decirle que el otro lo hizo mal. La cuestión no es que no sepa del error, ¿sí? Sino no castigar. Esa es la diferencia, ¿sí? Para precisamente alentar a la autocorrección. ¿Sí? Bueno, mira, acá me parece que hay algo que no está bien. ¿Por qué no te fijas, digamos, cómo podría ser? O te lo escribo para que lo tengas como referencia. Esto se escribe así, ¿sí? Digamos, uno puede, digamos, escribir, o sea, de la misma forma que uno le muestra que tal no estuvo bien escrita, cuando escribe una palabra que le costaba y lo escribe bien, quizás para el docente acordarse, a estas palabras le cuestan, si las hace bien, me tengo que acordar de decirle qué bien que lo dibujé, o hizo tú una consigna, que la consigna sea muy fácil, digamos, o uno utilice palabras complicadas, qué bien que escribiste esta consigna, o sea, alentarlo, ¿sí? En las cosas que puede. Y a veces para esto hay que ser, digamos, como tener como ciertas cosas de armadas, prearmadas, ¿no? Para alentar. Esto le sirve a todos, no solamente al chico con dificultades, ¿sí? Pero que el chico con dificultades la necesita más, porque siempre ya de por sí tiene su autoestima súper baja, entonces el poder alentarlo, eh, pero lo podemos usar con todos, o sea, no solamente con el chico que tiene dificultades, ¿no? Y obviamente hay que practicar, o sea, la práctica en relación con las palabras que cuestan y sirve, porque es una, le damos, es memoria visual y es memoria motriz, ¿no? De cómo se escriben las palabras, de cómo se arman. Digamos, cuando uno practica lo que recuerda es cómo no solamente la palabra en sí, las letras que implica, sino el tamaño, digamos, mm, da mucha referencia al poder practicarlas, ¿sí? Eh, Vuelvo a repetir, esto es lo contrario de lo que quizás hoy se dice en las escuelas, ¿no? Que eso no sirve. Bueno, estos chicos lo necesitan, o por lo menos es lo que yo veo que necesitan y lo que a mí en estos años me da el resultado para que ellos estén mejor. Lo pueden hacer en casa, si en la escuela no se puede, en la escuela no se puede, se hace en casa, digamos, pero les sirve. Es como el leer, digamos. Para los chicos es tan fundamental, o sea, si uno le va a leer un cuento a un chico, que es fundamental para todos los chicos, que los padres, un hermanito mayor, les lea, digamos, la lectura para estos chicos es mostrándoles dónde está el texto, porque no es solo lo audio, sino también lo visual. ¿Sí? Entonces, mostrándoles dónde está el texto. Y después que él acompañe, o sea, uno lee y él que vaya acompañando con su propio dedo dónde están las palabras que estamos leyendo, ¿sí? Eh, y eso también favorece, digamos, que haya menos errores, porque muchas personas, digamos, usamos el hecho para recordar cómo se escribe, más que todo lo que uno aprende de convenciones o de pautas ortográficas, de cómo tal palabra se van, yo no las recuerdo, entonces como no las recuerdo, yo lo que sí recuerdo
tengo memoria visual, entonces la escribo de las distintas formas que puede escribirse y habitualmente elijo la correcta. ¿Mm? Esa puede ser una forma también, no todo tiene que ser por pauta. Bueno, fundamental esto que hablábamos del uso de las carpetas, ¿no? De la organización en cuanto a, bueno, también en cuanto a la mochila, la mochila que llevan, o llevar dos cosas diferentes, o dentro de la mochila llevar no sé, una bolsita donde pongamos las cosas de una materia y otra bolsita donde pongamos las cosas de otra, ¿no? Dividir para que sea más fácil para el chico encontrar las cosas y no tener que buscar en las mochilas. En algunos casos llevar digamos, algo más organizado que una mochila. Hoy tenemos mochilas que tienen muchas divisiones adentro, pero bueno, encontrar una forma eh, de que sea más clara y no tirar todo adentro, que después buscarlo es un caos, ¿no? Eh, bueno, esto de brindar retroalimentación sobre el comportamiento, el desempeño, siempre en forma positiva, ¿sí? Premiar, alentar, aprobar, ¿sí? Asistir más que corregir y castigar. Lo vuelvo a repetir, esto no quiere decirle que está todo bien, ¿sí? Sino decirle, uy, mira, acá nos tenemos que fijar bien cómo estuvo, porque hay algo que no está del todo bien, lo tenemos que hacer. No le estamos diciendo que no, ¿sí? Le estamos diciendo que revise, comentar su importancia de aprender técnicas de estudio, o sea, apoyos externos va a necesitar. Una psicopedagoga, en algún momento una terapista ocupacional para el tema de la motricidad, si es necesario, para la organización en el espacio. Y esto es importante, porque hay ciertas cosas que no las van a poder aprender ni con los papás, ¿sí? Ni con la acompañante, porque en la escuela no se puede aprender. La docente no le va a poder enseñar algunas cosas, entonces es necesario que haya alguien que se las pueda enseñar. En algunos casos también van a tener que tener maestras externos para ayudar a hacer la tarea. Es una ayuda, un apoyo también para las familias, porque a veces el hacer la tarea con la familia se puede volver como una cosa tan caótica y tan difícil que en realidad mejor trabajar otras cosas, no todo lo que hablamos la otra vez sobre comportamiento, sobre cosas, bueno, después con tiempo van a poder hacer la tarea en casa con papá y mamá, pero en un principio quizás necesitan un apoyo, sí, de una maestra de apoyo o tutora o, bueno, ¿no? Alguien que quizás vaya 2 horas cada tanto y le permita hacer la tarea de una forma que no sea... Esto a veces crea muchos conflictos familiares, ¿sí? Más allá de que quizás siempre le va a quedar algo para hacer en casa, ¿no? Para también aprender a organizarse en casa, pero no las tareas más complejas. ¿M? Bueno, lo mismo que para aprender a tomar apuntes, a reorganizar el material de estudio, a supervisar su uso, cuánto tiempo necesito. Otras cosas es, bueno, obviamente, si el chico tiene un movimiento, ¿sí? Que no impide el trabajo de otros o que, bueno, hay que permitírselo, el chico se mueve porque lo necesita, no porque quiere, ¿sí? Em, También, si es necesario, esto lo que hablábamos de los micro recreos, ¿no? El despegue fijo, salida de las aulas, bueno, esto hay que digamos, evaluarlo con cada chico cuánto necesario es y tratar de consensuar con el docente en qué momento se puede hacer, cómo se puede hacer, ¿no? Y explicárselo al resto de los chicos también, de por qué él puede hacer cosas que los demás no pueden, ¿sí? Porque lo necesita, porque genera que después pueda estar concentrado. ¿M? Eh, Obviamente que quien está acompañando o el docente, digamos, tiene que estar atento a cuando nota que el chico está más tenso, cuando está estresado o cuando hay excitación o aburrimiento, porque esto, digamos, prevé situaciones conflictivas, digamos, ¿no? Y uno le puede decir, bueno, estás estresando, acordate qué puedes hacer si te sentís de esta manera, que puedes pedir tal cosa, que puedes hacer tal otra, ¿sí? Eh, Cuando hay momentos en el aula en donde no hay algo específico que hacer, porque el chico ya terminó, porque es un momento de espera, igual hay que darle algo como para que pueda estar mejor estructurado, ¿no? O sea, como quizás él tenga una actividad que los demás no la realizan, ¿sí? Pero darle algún tipo de estructura a esos momentos porque son muy difíciles para ellos. eh, Cuando aparece una conducta que no es la adecuada y sí hay que intervenir, no hay que dejar que de alguna manera.
ofreciendo opciones, ¿sí? Em, Porque bueno, va a ir en incremento si uno no interviene, ¿sí? Em, para precisamente evitar las escaladas, o sea, que aumente, y también las negociaciones. O sea, tienen que estar previas las pautas, ¿no? Si tal cosa no se puede hacer, no se puede hacer, ¿sí? No que un día sí, otro día no, porque esto confunde y esto hace que el chico pueda entrar en un momento de negociación, hoy sí, bueno, pero sí, no, tratar de que no, las reglas son claras y se mantienen, ¿sí? Eh, y si uno tiene que reprenderlo, o tiene que darle una alternativa, ¿no? Por eso dice sin un plan. Es decir, uno tiene que estar preparado para estas situaciones y pensar qué se hará en esas situaciones. Y obviamente consensuarlo, digamos, con el docente, con el directivo, como para que todos tengan la misma visión y no actúen en contrario, ¿no? Bien. Bueno, obviamente, si es posible, en algún punto, y se pueden ignorar algunos comportamientos, ¿sí? Bueno, que no son tan complejos o que no son tan difíciles, digamos, para la situación del aula, bueno, tratar de entenderlo, pero precisamente para que no sea un llamado de atención eficiente para el chico, ¿no? Sino que quizás hacer como que no pasa nada y acercarse y brindarle, mostrarle que puede pedir ayuda de otra forma o que puede o sea, levantar la mano para pedir algo, ¿sí? eh, o sea, poder brindarles oportunidades de que no retenga una conducta inadecuada, sino poder actuar, digamos, de manera eh, de que tenga los recursos como para poder manejarse adecuadamente. Y obviamente, para poder hacerlo, él tiene que saber que si él no se comporta como es adecuado, va a haber una consecuencia y esa consecuencia hay que mantenerla. Por eso digo de tener claros cómo actuar, hasta qué punto puede aceptar una conducta o no atenderla específicamente, cuáles pueden ser los recursos que el chico utilice, que todos lo conozcan, todos me refiero a quienes pueden, digamos, el docente, el acompañante, un directivo, digamos, ¿no? Los padres también, que todos consensúen, digamos, cómo manejarse para no actuar de una forma diferente que se puede ser confuso y que dé lugar a que el día de mañana el chico, digamos, se tome de eso como para no realizar la conducta adecuada. Bueno, ¿cómo alentamos? ¿Cómo reforzamos? Esta es una forma, digamos, tener stickers, sí, que hay miles que uno puede encontrar en internet, que los imprime, le podemos pedir a los papás que manden etiquetas, pueden que las armen juntos, o sea, que las armen junto con el chico, digamos, bueno, qué le gustaría, ¿no? Pero esta es una posibilidad, digamos, de tenerlas a mano, recortadas, preparadas para poder, digamos, alentar y no castigar, sino favorecer todos los momentos posibles, ¿sí? De aliento, de reforzar, ¿sí? Esto digo, no es fundamental, no solo reforzar cuando lo hace bien, digamos, sino cuando se acerca a lo que está bien, ¿sí? Porque le va a costar llegar a lo que es adecuado. Bien, a modo de conclusión, ¿sí? Bueno, las conclusiones tienen que ver con todo lo que estuvimos hablando de la importancia de brindar todos los apoyos posibles, que esto quede claro que no es darle ventaja al chico en relación con sus compañeros, sino que es ofrecerle los apoyos que necesita para poder, digamos, realizar lo mismo que realizan sus compañeros o acercarse a lo que se espera de un chico de su edad. ¿M? Y en el grado en que se encuentra. Ser claros y precisos con las consignas, esto es fundamental, ¿sí? Si decimos muchas palabras, si no queda claro, por eso usar todos los recursos posibles para que le quede claro, ¿no? De cómo, qué es lo que se le está pidiendo, para que el chico pueda responder. No subestimar las posibilidades, o sea, ofrecer los apoyos, pero también, digamos, ir viendo que determinados apoyos quizás no son tan necesarios porque ya se maneja con algunos recursos, ya los aprendió, los incorporó y bueno, digamos, ofrecerle, digamos, también la opción de que estén presentes o que estén cercanos, pero si no los necesita, que pueda manejarse de otra forma, ¿sí?
pero recordarles que están, ¿sí? Porque él quizás va a dejar, o sea, va a querer no usarlos, digamos, para no ser diferente a los demás, pero en realidad en algunas ocasiones los va a necesitar, ¿sí? Pero bueno, no pedirle menos de lo que puede. Y obviamente, yo le decía, bueno, el consenso, el poder estar de acuerdo todos, sí, comunicación efectiva entre todos, ¿m? Entre los padres, entre los acompañantes, el docente, el directivo, no dejar afuera al directivo, porque a veces en el aula se consensúan cosas que después el directivo no las sabe y falta la docente porque le pasa algo o se pide una licencia y eso queda en la nada, porque si el directivo no lo sabe, no lo puede transmitir, ¿sí? Y empezar de cero es mucho más complejo que algo esté estipulado y poder decirle a alguien que viene a hacer una suplencia, mira, esto es así, ¿sí? O lo estamos trabajando de esta manera, ¿no? Em, y obviamente también con los equipos externos. Tiene que haber alguien que se comunique con los equipos externos, que vea cada tanto cómo está, que no sean solo los padres los que mantienen esta comunicación, que a veces se les hace difícil porque no terminan de entender. Entre profesionales podemos comentarnos cosas, digamos que digamos, si encontramos la forma de dialogar, es más sencillo, ¿sí? Podemos comentar situaciones para decir, bueno, mira, me pasa esto cuando estoy en el aula, a ver si se te ocurre alguna opción o algo para trabajar en forma individual que pueda favorecer el trabajo en la clase, ¿sí? Esto no tiene que ver con, esto tiene que estar claro para los padres, va a haber comunicación y la comunicación es para que el chico esté mejor, ¿sí? No es para... em, eh, digamos, en contra del chico, ¿no? Porque a veces se ve como una cuestión, hablan por detrás nuestro, no están enterados, bueno, a veces hay que evitar estas cosas, tienen que estar consensuadas. Tal vez hacer una reunión con todos, aunque sea por Zoom, hoy tenemos muchas formas de reunirnos sin necesidad de ir todos a la escuela, pero que después se escriba un acta y que se firme, ¿no? Donde los padres estén enterados de cuáles son las resoluciones, cuáles son los consensos a los que se ha llegado, ¿no? Para que después no haya problemas, no haya dificultades. Bueno, terminamos con la clase 5. Ahora la próxima vez nos vamos a ver por Zoom, ¿sí? Para poder terminado el tema de las dificultades de atención, para poder ver todas sus preguntas. Yo voy a hacer un resumen de todo lo visto hasta el momento, cuestión de que a partir de eso podamos hablar. Para quienes no puedan participar, después les van a decir bien en el grupo de WhatsApp a qué hora es. Em, digamos, los que no puedan participar igual la van a tener grabada como para poder tener algo más. Y si no pueden participar, pero igual quieren sumar una pregunta o algún comentario, digamos, lo pueden hacer en el grupo de WhatsApp y yo lo sumo en la charla, ¿sí? Aunque no nos veamos ese día. Bueno, los saludo a todos, que estén bien. Y como no nos vamos a ver, o nos vamos a ver justo el día después de que hayan pasado las Navidades, bueno, les deseo a todos feliz Navidad y que bueno, que disfruten de esos días. Nos vemos.